Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos, espero que estén teniendo un buen día. Amigos, ¿qué tal? Miren, ¿cómo ven los portadores de Ágata y de Onix? Parecen verdines, ¿verdad? Pero en realidad estos canarios son de factor rojo, solo que no están pigmentados, por eso es que se ven así. Por ahí me estaban preguntando que por qué tienen las plumas blancas en la cola y en las alas. Si pueden ver este de acá, ahí dejen que se calmen un poquito, ahí está. El de acá no tiene plumas como este en la cola, así blancas, ¿vale? ¿Por qué llega a pasar esto? Por ejemplo, todos los que tienen plumitas blancas en la cola es porque la hembra al momento de que saltaron los pollos para hacer la siguiente postura les arrancó las plumas, ¿vale? Me comentaban ahí que son canarios píos. Ellos se basan porque ven las plumas blancas y las plumas un poco amarillas. Si ustedes han criado y no han separado a los pollos en la temporada, se podrán dar cuenta que la hembra los llega a desplumar de la cola y del pecho para formar la siguiente, ahora sí que el siguiente nido. Entonces, vamos por partes. Los canarios en su primera vez, por ejemplo, cuando salen del nido, lo que van a mudar es la pluma corta. No van a mudar la cola ni las alas, que es la pluma larga. Entonces, estos canarios, al tener la primera pluma, cuando le arrancan la cola, las plumas salen de color blanco. Entonces, no sé si se han fijado en los gorriones también. Los que tengan gorriones me van a entender. Hay gorriones que cuando pierden las plumas de que se están volando de un lado a otro, les van saliendo plumas blancas y a veces piensan que son gorriones diferentes porque traen alguna plumita blanca. Bien, si esto se debe a que pierden pluma, también se puede deber a una mala alimentación, ¿vale? Les puede faltar alguna vitamina. En este caso, estos canarios, pues yo los crié, están bien alimentados y en la siguiente muda que tengan los canarios, ahí sí van a mudar las alas y la cola, que es la muda completa, ¿vale? Se tienen que completar, básicamente tienen que quedar como ese que está ahí, que no tiene restos de pluma. Entonces ahorita se ven como canarios píos, pero es porque perdieron algunas plumas, claro. En ocasiones no todos los canarios son así, pero tú te vas dando cuenta de acuerdo al cruce que haces. Ay, por ahí ya se enojó el Spinus, miren. Pero se van a dar cuenta, amigos, por el cruce que hacen, ¿vale? Hay algunos que están completos, otros que tienen plumitas, pero como ya mencioné, las hembras los desplumaron por no haberlos separado en la temporada. En este caso yo no pigmenté y es por eso que tienen ese color. Amigos, lo que quería enseñarles es básicamente que ya me llegaron mis anillas. Tardó un poco, las paqueterías ya ven que son algo lentas, pero por fin ya tengo mis anillas. Aquí están. La temporada que viene van a ser de color rojo. Yo aquí tengo 60 anillas y espero y ojalá que me lleguen a faltar para pedir más. Entonces, ¿cuánto me costaron, amigos? Porque luego me andan preguntando los precios y para darles una idea, me costaron 12 pesos cada una. Aquí, así se ven, 900 pesos. Aquí están, miren, con el envío. Y estas anillas no son iguales a las que se usan para concursar. En esta ocasión yo compré anillas personalizadas que traen el nombre de mi aviario. A ver, déjenme ver si puedo enfocar un poquito para ver si se alcanza a ver. Ah, miren, ese es el número 8. Trae el año, que es 2024. Muchos me preguntan que por qué ponen este anillito. Cuando eres principiante, tú tienes que comprar tus anillas para saber de qué año son los canarios. Así te vas a dar una idea. Por ejemplo, este es 24. Se lo voy a poner al pichón
que nazca en el año 24, ¿vale? El número 8 está al revés, bueno, yo lo tengo al revés, pero ese numerito va a indicar el número de canario que llevas criado en tu aviario, ¿vale? Entonces, si llevas 10 canarios, 10 pollitos, lo que vas a hacer es que pues vas a anillar los 10 y eso es para identificar cuántos canarios has criado. En este caso, como ya comenté, yo le puse, permítanme, ay, es que se me complica un poquito, déjenme lo tomo de otra manera. Yo le puse en, ahora sí que el diseño, le puse aviario Lacré. Entonces, no sé si se alcance a ver, creo que sí, miren. Esta anillita yo la personalicé así para poner el nombre de mi aviario, ¿vale? Pero cuando las anillas son de una asociación, lo que va a traer es tu número de registro. Cuando eres un criador registrado, trae tu número de registro, el nombre de la asociación a la que perteneces. Por ejemplo, si es OMX, va a aparecer ahí la O, la M y la X, ¿vale? En el año no te va a aparecer así 2024, solamente va a aparecer un 24 y en sí el número de la anilla. Estas anillitas nos sirven para identificar fecha de nacimiento, quién las crió, a qué asociación pertenecen y el número de ave, ¿vale? Entonces, por ejemplo, suponiendo que yo veo y llego y veo la anilla 20. Entonces yo me voy a mis apuntes porque todos llevamos un registro, apuntamos la pareja, el número de pareja, por ejemplo, este es jaula 1, jaula 2, jaula 3. O si quieres pareja de ágatas, pareja de rojos, que cuando tienes varios te puedes confundir, por eso se enumeran las jaulas con 1, 2, 3. Entonces, yo checando anilla 20, sé a qué jaula pertenece, por lo tanto sé cuáles son los padres y voy a saber, también se hace un apunte de la fecha en que fue puesta la anilla, ¿vale? O que en qué fecha fue cuando criaste, o sea, los pájaros que ya salieron. Así vas a identificar bien el año, el mes y la pareja que es padre de ese pollo. Y así, cuando hagas tus siguientes armadas de parejas, ya no vas a mezclar familia con familia porque ya vas a saber que de esta jaula la anilla 20 y de la anilla 30, ¿no? Y así vas formando tus parejas, ¿vale? Para eso sirven los anillitos, amigos. Otra cosa que me comentaban era acerca de lo del pajarito, ¿se acuerdan? Que de este lado yo tenía el pajarito aquí que había subido. Hubo muchos detalles por ahí que me comentaban. Entonces muchos me decían que fue un ratón. Amigos, los ratones vamos a aprender a identificar cuando un animal ataca. Por ejemplo, el ratón siempre lo va a sacar por las esquinas, por aquí abajo, porque es ilógico que siendo un ratón pequeño que pueda entrar por la rendija de la jaula, vaya a sacarlo por la parte de arriba, más por aquí, ¿no? Por esta zona que no hay barrotes, lo agarra, pero como lo jala para acá, no tiene lógica, ¿vale? Entonces siempre es por debajo. Cuando es un gato, amigos, el gato sí lo puede sacar por la parte de arriba, por aquí, por acá, por donde sea, pero el gato lo que hace, el ratón, amigos, lo va a sacar y por lo general se va a llevar el canario, de que lo saca, lo saca. El gato, cuando es un gato, cuando un gato ataca, lo va a sacar por la parte de arriba, ¿vale? O por debajo, donde sea, pero solamente le va a cortar la cabeza, que es lo único que va a poder sacar. Por lo tanto, el cuerpo se va a quedar dentro. Cuando es una víbora. Cuando es una víbora, la víbora cabe por el barrote, se mete, lo ataca, lo agarra y lo va succionando. Ahora sí que lo come entero. Entonces, al momento de que la víbora tiene la pancita, ya no va a poder salir
de la jaula, ¿vale? Entonces, por ahí les voy a poner una foto, no, un pedacito de un video. Yo compré un ratoncito, amigos, para lo del cernícalo, para atraparlo, ¿vale? Porque aparte de los canarios, también sé de cetrería, que es el manejo de rapaces. Entonces, por lo tanto, no es un tema que no sé si lo manejo. Sé que es un cernícalo, sé que es una aguililla, sé que es un halcón, sé que es un gavilán. Entonces, yo todo ese tema lo manejo. Iba a atrapar el cernícalo para estresarlo, o sea, solo lo iba a tomar, lo iba a agarrar y lo iba a liberar. Pero afortunadamente ya no volvió a mi aviario y por lo tanto ya no hubo ataques al aviario. Que sí me tuve que poner a fijar una lona en la parte de arriba para cubrir por lo menos la mitad del aviario, para en caso de que pasara no viera las jaulas y no se regresara, ¿vale? Pero regresando al tema, cuando es el ataque de una víbora, va a succionar el canario, pero no va a poder salir, por lo mismo de la panza que le queda, no va a poder salir y lo va a tener que vomitar. Entonces el canario queda aplastado, queda ahí así como si lo hubieran mojado y lo hubieran estirado ahí así, queda como un bolillito, vaya, y se va a quedar ahí adentro. Y les voy a enseñar a qué me refiero con que entra la víbora, la serpiente y ya no puede salir. Eso me pasó con el ratoncito, ahora sí que me pasó de todo, amigos. Yo lo tenía en su cajita, esperando en caso de que llegara el cernícalo, y nunca llegó. Entonces pues lo dejé ahí, lo alimentaba en su cajita, y después de unos días que lo dejé ahí, como lo dejé en un cuarto donde hay herramienta y yo básicamente estoy pegado al cerrito, entonces pues llegó la víbora y aprovechó, entró por un cuadrito de 1 centímetro cuadrado y pues se lo comió. Así se acabó. Entonces, pues ya no pudo salir porque le creció la panza. Por ahí les dejo el video para que vean a qué me refiero, ¿vale? Entonces, cuando es la víbora ya dijimos que lo va a regresar. Cuando es otro tipo de animal, por ejemplo, aquí hay también mucho cacomisle. Ese animalito trata de sacarlo, se aferra y si lo alcanza a agarrar, tengan por seguro que va a haber sangre por donde quiera. Entonces lo saca y va a ver en el piso rastros de que ahí se lo comió. Entonces vamos a aprender a distinguir también los ataques, amigos. Vamos a saber un poquito más, porque muchos me decían, es que es un ratón, pero a la altura de la jaula, cuando no hay perchas y que entre por la orilla, pues no tiene lógica, ¿vale? Entonces ahí les dejo el video, amigos. Como ven, yo tengo puro macho. Aquí están todos los machos portadores con mis espinos. Algunos ya los estoy metiendo con los espinos para que se vayan acostumbrando a lo que es convivir con canarios, y para que me sea más fácil hibridar en la temporada, ¿vale? Por ahí los andaba sacando también del aviario, pero pues básicamente yo creo que me los voy a quedar. Voy a ver cómo le hago, pero de que crío espinos espero criar, ¿vale? El gorrioncito también anda aquí, ya andaba en celo, anda muy saltador, anda muy agresivo. Los gorriones son agresivos por naturaleza. Este gorrioncito es ahora sí criado en casa, está anillado, pero vamos a ver si puede convivir con canaria, porque ya le puse una y vaya, me la andaba desplumando y mejor se la quité. Entonces vamos a ver si se puede hibridar. Si no, pues le consigo una gorriona, y si le pega lo sacamos del aviario. No tiene caso tener un gorrioncito muy agresivo, si no voy a poder hacer mi proyecto con él, ¿vale? Amigos, les dejo el video porque ya se alargó mucho. Básicamente era para explicar lo de
portadores, lo del ataque en el aviario y lo de las anillas, ¿vale? Que estén bien amigos, que tengan un buen día y si pueden apoyarme en mi página de Facebook que se llama La Cría de Canarios MX, es página, no es grupo. Por ahí síganme amigos, no sean malitos, llevo 1500 personas y he publicado, no tienen idea cuánto en los grupos y nadie me apoya. Ahora sí que sí se están pasando, nadie me quiere ayudar amigos, pero espero que esto mejore y aquí andamos amigos, que estén bien, saludos, bye.